Bienvenidos a este podcast en el que voy a hablar de los malentendidos y de algunas claves para evitarlos. ¿Por qué esto es importante? Porque los malentendidos afectan al rendimiento. Voy a decir unas cuantas cosas sobre los malentendidos en relación a las organizaciones, pero bien podríamos aplicarnos todo esto o prácticamente todo lo que diga a nuestra vida personal o familiar. En definitiva, voy a hablar de personas, tanto si me refiero a organizaciones como si hablo en relación a aspectos de fuera de ellas, ¿no? Personas en unos sitios, personas en otros, y los malentendidos se refieren a personas. El caso es que los malentendidos cuestan tiempo y dinero a las organizaciones. Que aprendamos, por tanto, a evitarlos es un aspecto fundamental para la buena marcha de las empresas y de las relaciones personales en general. Probablemente te hayas visto en alguna situación en la que una persona responsable de alguna tarea explica exhaustivamente los objetivos a conseguir y los medios para hacerlo, y con el tiempo comprobar cómo muchas de las cosas que pidió que se hicieran no se habían hecho o no se realizaron como se esperaba. Es el momento en el que surgen los famosos "no se entera de nada", "no he conocido a nadie tan ineficaz", "es una persona incompetente", "estoy harto, estoy harta de repetirle las mismas cosas una y otra vez", y un largo etcétera. Podemos estar muy familiarizados con este tipo de situaciones y, sin embargo, no haber caído en la cuenta de que lo normal es que haya malentendidos en nuestras relaciones personales y laborales. ¿Cuándo podemos estar ante malentendidos en nuestro trabajo o en cualquier otro desempeño de nuestra vida, en cualquier otro ámbito de nuestra vida? Bueno, son algunos ejemplos que nos dan pistas de qué manera se puede identificar los malentendidos. Puede haber malentendidos cuando es necesario realizar las tareas por segunda o por tercera vez, ¿vale? Cuando hay esta repetición de tareas, a lo mejor es que hay malentendidos. Puede haberlos también cuando los proyectos no se ajustan al presupuesto. Puede haber malentendidos cuando el mensaje central de las reuniones importantes no se percibe como tal. Cuando la ejecución de las responsabilidades de un cargo no coincide con lo que se esperaba del desempeño. Este es otro cauce de malentendidos. Igualmente, cuando los deseos y necesidades de los clientes no coinciden con lo que sus contactos en las empresas les ofrecen. O cuando los mensajes de cartas, memorándums o informes no tienen repercusión en el día a día. También cuando mis ideas y lo que piensan mis socios o empleados sobre ellas no coinciden. O cuando no hay entendimiento entre personas de distinto estrato cultural o entre personas de culturas diferentes. Bueno, todos estos malentendidos y muchos otros, por supuesto, cuestan tiempo y dinero a las organizaciones. Incluso en ocasiones provocan la paralización del trabajo y prácticamente siempre se deben a que las personas involucradas no cuentan con las habilidades de comunicación suficientes como para que la transmisión de los mensajes sea efectiva. Necesitamos entonces que la comunicación sea efectiva. La comunicación a menudo aparece a la cabeza de las listas de áreas de mejora en el plano organizativo. La habilidad de la redacción, las de comunicación oral y las de carácter personal suelen ser las que más raramente se manifiestan en los candidatos a ocupar cargos. En el entorno de Robert Half International, una compañía de selección de personal, se dijo que los buenos comunicadores gozan de mucha demanda porque crean equipos más eficaces y efectivos. A la hora de contratar a los mejores, entonces, cobran relevancia las habilidades personales, un campo que puede incluir una aptitud para comunicarse con personas de todos los niveles y formaciones, la habilidad de trabajar bien en equipo y otros factores como la fuente de sentido y ética y talento para solucionar problemas de forma creativa y eficaz. Para comprender mejor la realidad de la comunicación, podemos servirnos del modelo de la comunicación de la programación neurolingüística de la PNL. La PNL es un modelo de trabajo efectivo y útil que propone, entre otras cosas, lo siguiente. Fíjate qué interesante, ¿no? Son dos presupuestos de la programación neurolingüística. El primero es, no podemos no comunicar, tanto si hablamos como si no hablamos. Nuestro lenguaje verbal y no verbal siempre comunica, no podemos no comunicar.
Y el segundo de estos postulados puede ser en comunicación no hay fracasos, tan solo resultados. A veces a uno no le gusta, ¿vale?, el resultado de la comunicación, pero es eso, un resultado. No es una comunicación en términos de fracaso. Si no quiero estos resultados, tengo una buena retroalimentación, un buen feedback. ¿Qué voy a hacer para obtener el resultado que yo deseo, ¿no? Hoy sabemos que nuestro cerebro filtra la información recibida del exterior y fabrica una representación de la realidad que es con la que trabaja. Es decir, lo que manejamos al comunicarnos con los demás no son los datos de la realidad, sino nuestra propia interpretación de la realidad, más o menos adecuada, más o menos acertada, eso sí. Esta representación resulta tan relevante no solo porque es una interpretación que no coincide al 100% con lo que ocurre, sino porque a lo que nos representamos internamente le asociamos inconscientemente un estado emocional. ¿Qué implica esto en la práctica? Pues lo que implica es que si queremos no únicamente comunicarnos, sino además que los resultados sean los que esperamos, es preciso tener en cuenta el estado emocional de la persona con la que estamos hablando y conectar con sus emociones. No basta hablar y explicarse bien. También necesitamos conocer cómo está interpretando la otra parte de la comunicación la situación y cómo se siente ante ella y cómo se siente conmigo. Claro, quizá te preguntes, pero entonces tengo que preguntar siempre y cada vez que hablo con alguien cómo entiende la realidad que estamos viviendo y cómo se siente. Bueno, pues efectivamente no parece ni muy práctico ni muy viable. No podemos hacer eso cada vez que hablamos con alguna persona. Sería demasiado raro y nada espontáneo. Bueno, entonces podemos aprender técnicas, por ejemplo, de PNL para la comunicación efectiva. Esto sería de lo mejor. Y también podemos considerar que para conectar con el mapa de la otra persona y con su estado emocional, me puedo servir del manejo del lenguaje verbal y no verbal. No podemos no comunicar, como ya te he dicho. Esto quiere decir, entre otras cosas, que mi cuerpo está transmitiendo siempre mi estado emocional, el cual se encuentra en estrecha relación con mi mapa mental. Si intentas acompasar, es el término técnico de la programación neurolingüística, es decir, si tratas de acompañar la postura del cuerpo de tu interlocutor con el tuyo y a la vez acompañar con tu tono de voz el suyo, conectarás con su estado emocional más allá de las palabras que emplees y con ello conseguirás la atmósfera adecuada, rapport le podemos llamar, ¿no?, aunque sea algo más que esto, esa atmósfera para que se dé la buena comunicación. No será lo único que haya que hacer, pero al menos has posibilitado que la comunicación eficaz se produzca. Conforme a todo lo que aquí se encierra, podemos considerar varias claves para evitar los malentendidos. Solo son unas pocas claves para evitarlos, pero puede que sean muy útiles y aunque haya más, son realmente importantes, ¿no? Bueno, primera clave para evitar malentendidos. Toma nota, apunta, ¿vale? La primera, cuestiona tu propia interpretación. De forma inconsciente seleccionamos la información que nos llega. Así elaboramos una interpretación selectiva que nos conduce a dar sentido y a evaluar el mensaje. Cuestiona siempre lo que has interpretado, pues está cargado de tus valores, de tus prejuicios y de tus emociones personales. Y estos son filtros de la información. Cuestiona tu propia interpretación. Esta era la primera clave para evitar los malentendidos. Segunda clave que aporto en este momento. Presta atención a la reacción. Nuestra reacción a la información no se muestra únicamente por lo que decimos, también por nuestra voz, nuestra entonación, nuestra cadencia, etc. Y por supuesto por nuestro cuerpo. Presta atención a todo ello en ti y en los demás. Cuanto más lo hagas, cuanto más lo entrenes, más fácil te resultará y acabará siendo un hábito espontáneo. Muy bien, tercera clave. Estás tomando nota, ¿no? Tercera clave. Asegúrate de que sabes lo que intentas decir. Ten seguridad de que has comprendido claramente la información o mensaje que intentas transmitir. Sé preciso o precisa, sucinto en tus comunicaciones y recuerda que pocas palabras suelen ser más efectivas que muchas. Cuarta clave para
evitar los malentendidos? Bueno, pregunta, ¿qué quieres conseguir? Unos comprendemos mejor si nos servimos de imágenes, otros con palabras y otros cuando sentimos las cosas. Ten esto en cuenta y apoya tu comunicación verbal con algún material visual y con alguna metáfora que me lleve a meterme en lo que me dices. Muy bien. Quinta clave, adhiérete a los hechos. Ofrece información, pero una información que se refiera exactamente a los hechos y no a lo que tú opinas, a menos que parte de la comunicación tenga como objetivo incluir un elemento personal. Si pretendes llevar a la acción a la otra persona, únicamente le será útil la información que se refiera a hechos. Es decir, ¿qué son hechos? Conductas personales, circunstancias objetivas, ¿vale? Esto resultará fundamental en las valoraciones de desempeño y en cualquier clase de feedback de retroalimentación. Sexta clave para evitar los malentendidos. Realiza seguimiento, ¿vale? Las comunicaciones efectivas deben ser un proceso continuado y no una actividad aislada. Prepárate para responder preguntas y atender demandas. Y acepta, lo voy a decir así con otro tono más bajito, ¿eh? Acepta las opiniones de los demás como parte de tu compromiso. Muy bien, y por último, una séptima clave, trata de resultar creíble. Es inevitable un cierto distanciamiento, al menos inicial, entre personas de distintos niveles de las organizaciones. O si lo quieres llevar al plano familiar, bueno, pues no es lo mismo cuando estamos en el rol de padre o de madre que en el de hijo, ¿verdad? O en el ámbito social, bueno, en cualquier rol que tú puedas considerar. En el ámbito de las organizaciones, si tienes un cargo directivo, intenta captar el interés, conectando con los estados emocionales de esas otras personas a las que te diriges. Y ya intenta hacer esto más que imponer los tuyos. Muéstrate asequible y siempre con sinceridad. Se trata de desarrollar la confianza, que es la base para la buena comunicación. Hasta aquí estas claves para evitar los malentendidos y estas pistas, ¿no?, generales de lo que son los malentendidos, cómo afectan a nuestro rendimiento y a nuestra vida. Espero que te hayan servido. Seguiremos con más información y te espero en la siguiente.